Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el cursito de C++, poquito a poquito vamos avanzando. Hay algunos capítulos que son más teoría que nada, pero bueno, los tratamos de pasar, aunque sea por encima lo más rápido posible, pero tratar de llegar a las partes más importantes que vienen más adelante. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Este es uno de los ejemplos de este capítulo, pero bueno, lo vamos a hacer, vamos a mirar despacito. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí está, ahí estamos compartiendo. Bueno, ahí vemos. Estamos acá en modificadores para miembro. Bueno, el primero es la palabra inline, ya lo habíamos visto por algún lado. Acá nos muestra que dice que, por ejemplo, las funciones se definen, si definís una función en o sea, en la misma, dentro de la declaración la definís, o sea, digamos, está toda la declaración y la definición aquí. Vemos que acá directamente ya nos dice, se me abrió el copilot. Vemos que aquí ya nos dice el código, digamos que asigna a 0 y es eso el código, está todo definido y declarado acá. En ese caso debería ser inline, ¿no es cierto? Porque está acá. Pero, y bueno, esto es, y si la queremos externa, la declaramos externamente el código. Vemos acá, este es un constructor, el constructor está dentro definido y declarado acá, y acá está la declaración y la definición afuera, esta, no, esta estaría, digamos, externa. Inline lo que haría sería que cada vez que llamas una función, reemplaza el call, digamos, lo que abajo, a bajo nivel vemos el call con el retorno y todo, por el código directamente, reemplazar por el código directamente. Vimos eso ya como ejemplo alguna vez anteriormente, y si nosotros queremos forzar una función, digamos, que está declarada adentro y definida afuera, la queremos forzar inline, le tenemos que poner la palabra inline. Igual esto tómenlo con mucho precaución, porque hoy día esto más que nada el compilador lo hace, sobre todo en Visual Studio, lo hace según las configuraciones ¿cómo es? O sea, según cómo que está acá configurada, las opciones, vamos a verlo acá. Vemos, si yo voy acá a las opciones del compilador, vamos a ver que donde dice optimización, yo tengo todo deshabilitado. Si tengo todo deshabilitado, por más que le ponga inline, no sé, lo va a poner como yo lo hago. Y si lo habilito, lo va a poner como él quiere. O sea, independientemente de las palabras que ponga. Con lo cual no tiene mucho sentido eso, ¿no es cierto? Lo podemos ver si quieren, pero van a ver que si yo ahora, para no perder tiempo, ¿no? Si yo ahora agarro el código que dice acá, ¿no? Vamos a agarrar el codiguito, un minutito, este código. Supuestamente, bueno, este mismo acá, este mismo código que es de otro ejemplo. Estas funciones deberían ser inline, porque supuestamente está el código, este es otro ejemplo que está más abajo, pero ya lo tengo acá. Estas funciones, ejemplo, el constructor modifica y lee, deberían ser inline, porque si están definidas y declaradas acá adentro, supuestamente dentro de a bajo nivel deberían estar el código ya, no debería haber un call, sino debería estar simplemente el código dentro, o sea, no debería haber estas llamadas. O sea, acá en el main debería estar directamente el código que funciona con ejemplo. Pero si vamos a ver a bajo nivel, vemos que no pasa nada, que está así. O sea, que están los mismos calls, no está acá el codiguito directo. Con lo cual, vemos que el compilador no da bola a lo que dice ahí. Inclusive si le ponemos inline, tampoco. Va a ser este mismo código, exactamente igual. Y si nosotros cambiamos la configuración de las optimizaciones, pongamos lo que pongamos, seguramente va a ser lo que él piense, ¿no es cierto? Podemos ver acá que si yo ahora, vamos a ver qué queda, si yo le pongo las optimizaciones, vamos a poner todas las optimizaciones, vamos a poner enable, maximum optimization, enable, bueno, any suitable, qué sé yo, esas es las opciones. Venga, acá dice only inline, any suitable son todas las posibles. Enable intrinsic function, yes. Favor size of speed, yes. Favor fast code, voy a poner, qué sé yo. Si yo le pongo favor small code, vemos que va a tratar de hacer el código más chico.
O sea, todo depende de esto, lo que haga. Yes. Vamos a ponerle yes. Oh, yes. Acá. Este vamos a ponerle yes. Y este vamos a ponerle yes. Bueno, ahí está. Ahora sí. Bueno, más o menos. Este falta un yes acá. Maldito. Ahí está. Bueno, más o menos vemos que está todo en yes. Vamos a ver qué sale ahora cuando lo compilemos. Si cambia mucho. Bueno, vamos a volver a cargarlo para ver si cambió. Vamos a ponerle de Magnet names, y vemos que eh, directamente se quitó todas las funciones, puso, o sea, quitó las clases, puso las constantes, sacó casi todo lo que había y dejó lo mínimo para que funcione igual. O sea, si yo lo corro, este va a imprimir lo mismo que el otro, pero sin nada, casi que sin código. Vemos que imprime 6 y 2 como era el original. O sea, este original sin compilar también imprimía 6 y 2 porque lo que hacía era imprimir el XLI, este ejemplo ponía 6 acá el valor, o sea, este era el constructor, X de 6 lo que hacía es que esta X va a ser del tipo ejemplo, y llamaba al constructor y ponía a valor 6, ¿no es cierto? Este A lo ponía a valor 6 con el código del constructor. Y entonces después lo imprimía con XLE, li. Yo siempre con li sigo diciendo como estoy en inglés porque pienso que es en inglés, XLE. Entonces lo que hace es retornar el valor de A, ¿no es cierto? O sea, cuando llamas a le, retornas el valor de A y entonces imprime A, que es el valor de retorno de esto. Imprime A. Después X modifica 2, entonces llamas a modifica y entonces lo que hace es asignar a A el valor 2, o sea que le estás modificando a A. Y después volvés a imprimir XLE, XLI, XLE, y ahora imprime 2. O sea que esto 6 y 2, esto lo que hace todo es imprimir 6 y 2. Y lo que me hizo él fue armar un programa que imprima 6 y 2. Me sacó todas las clases, me sacó todo, me hizo un programita solamente que hace. Esto agarra una constante, imprime 6 y ahora ahí después agarra 2 y lo imprime. O sea, me sacó todo y me imprimió 6 y 2 nada más. Vemos cómo las optimizaciones pueden funcionar, el programa va a funcionar igual, pero no tiene nada que ver con lo que yo hice, ¿cierto? Originalmente. Bueno, un minutito. Bueno, ahí deshabilité todo de vuelta porque yo quiero mi programa bajo nivel. O sea, no quiero algo que funcione igual, quiero mi programa, no quiero el programa de él. Por ahora, después vamos a ver que algunas están buenas en algunos casos, pero bueno, por ahora para ir aprendiendo, nosotros queremos ver nuestro programa bajo nivel, no queremos ver lo que él compile, lo que él optimice. Así que por ahora lo volvamos a dejar todo en no. Bueno, ese era el primer ejemplo de inline, o sea, no tiene mucho sentido ponerse a ver lo que es inline. Está bueno saberlo, pero no tiene casi efecto hoy día, sobre todo en Visual Studio, porque el compilador es muy independiente de las instrucciones que le pongamos de este estilo y generalmente depende más de la configuración que nada. Bueno, después seguimos con este otro ejemplo, que es el que acabo de mostrar, funciones de miembro constantes. Bueno, hay unas funciones miembro constantes que se ven acá en este ejemplo que acabamos de ver, que justo vemos que la función lee tiene las funciones miembro constante, o sea, dentro, después de definir la función, vemos que dice const. Esta palabra lo que me dice que esta función no puede modificar ninguno de los elementos de la clase ejemplo. O sea, solamente puede leer, sería solamente con una especie de read-only, no es una función read-only, no podría modificar A, por ejemplo. Si yo esto lo corro, vimos que esto lee A y lo devuelve, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera cambiar este lee lo, lo, lo comento y, por ejemplo, bueno, lo comento con 7 es difícil. Ahí está. Lo comento y quiero descomentar este, por ejemplo. Vemos que este lee, o sea, lo que quiere hacer es incrementar A y después devolverlo. O sea, antes de devolverlo, incrementarlo. Y vemos que acá el compilador me dice que la expresión debe ser un valor modificable porque tiene el constante, ¿no es cierto? Si yo le saco el constante, esto no habría problema. Si yo hago esto, vemos que ya ahí me deja hacerlo. Es la palabra constante la que no me deja modificar A.
¿Ven? Ahí no me deja modificar A porque está esto constante. Este constante implica que la función esta es, o sea, es como si fuera read only, ¿no? Pero cualquier objeto de la clase lo puede leer, pero no modificar de ninguna forma, ¿cierto? Entonces esto no se puede hacer. Y ni se puede hacer tampoco por medio de otra función. Vemos que acá está lee, utiliza, modifica para incrementar A, y tampoco, pero me dice que no, porque lo está modificando y acá dentro del código este no podés modificar A, aunque sea por una función indirecta. Así que también no le gusta. Así que nada. Y esto tampoco, ¿no? Modifica 3 también porque le estaría modificando A, lo que hace es modificar, es asignar a A el valor, otro valor, y entonces lo estás cambiando. Así que por lo tanto tampoco funciona. O sea que el const este lo que me implica que la función respeta los campos que estén definidos, los miembros que tenga la clase y los hace que solamente sean de lectura. ¿Ven? En este caso, acá se puede porque solamente lee. Acá cuando quiere modificar, no se puede. Bueno, acá tenemos un ejemplito de valores de retorno constantes para qué se puede utilizar. Acá tenemos un ejemplo que no está completo, pero bueno, lo vamos a mirar así. Tenemos un constructor y, digamos, un constructor por defecto que es esta cadena y otros constructores también. Y tenemos una función asignar y una función leer. El tema es la función leer esta. O sea, hay un miembro privado que es un puntero a una cadena de caracteres, este CAD. Y la función leer, como no puede, digamos, como este es un miembro privado, lo que puede hacer para leerlo es copiarlo a una string vacía que le pases, esto es una string vacía, una cadena de caracteres vacía que le pasás, entonces lo copia ahí y devuelve el puntero a esa cadena de caracteres, que era un buffer vacío que vos armaste para que se copie ahí, lo armaste fuera, y cuando llamaste a leer le pasaste el valor, ¿no es cierto? El valor de vacío para que copie ahí, ¿no es cierto? El puntero. Y después devuelve ese puntero. Todo bien. O sea, vos cuando devuelvas en el puntero ese espacio de memoria va a ser diferente al de CAD, cosa que cualquier cosa que modifiques en C no va a afectar a CAD. Eso está bueno, esa es la forma de hacerlo, ¿no es cierto? Que no afectar la variable privada. Pero, ¿qué pasaría? O sea, este ejemplo, ahora yo lo voy a modificar un poco y vamos a hacer otro ejemplo en el cual vemos cómo trabajar de forma equivocada puede hacer de que bypassear o complicar el tema de la privacidad de CAD, ¿no es cierto? O sea, que se puede complicar. Vamos a ver este ejemplo, ¿no es cierto? Que es un poco más complicado, ¿no es cierto? El original lo fui modificando y... uh, ahí está, vamos a sacar esto así no complica. Bueno, el tema es así. Ahora le saqué varios constructores que no se usaban. Esto está todo comentado. O sea, ahora tenemos solamente un constructor. Es un ejemplo que está parte del otro. Tenemos un constructor que le pasamos una cadena y ese constructor lo que hace es crear un connew, un espacio en el heap con ese largo, string len de c más uno, o sea, con el largo de la cadena más uno, crea un espacio en el heap y copia ahí ese espacio en el heap, ese puntero se lo asigna a CAD, porque CAD es un puntero a cadena de caracteres. Entonces, esa dirección que creamos en el heap se la asigna a CAD, es un puntero, porque esto devuelve una dirección, o sea que esta es una variable puntero a string, entonces está perfecto, devuelve la dirección, lo asigna ahí, y después copia el valor que nosotros le pasamos al constructor, la string que le pasa al constructor, la copia acá, que es lo que hacemos acá en la primera línea. Creamos un objeto cadena 1, que va a ser del tipo cadena, y utilizamos el constructor. Había varios, pero vemos que acá utilizamos el constructor. Yo solamente dejé para hacerlo más sencillo. El constructor que le pasamos como es un puntero a una cadena, ¿no? Que en este caso es hola, una cadena hola. Entonces eso lo que agarra es venir acá, el compilador se fija, bueno, hay un constructor que tiene como argumento pasarle un char asterisco constante, y entonces lo pasa, y eso crea el espacio de 4 más uno, este es 4 y le suma uno para el cero final, crea el espacio en el heap de 5 bytes, y ese espacio le asigna el puntero a CAD, y después copia
C a CAD, o sea, hola lo copia a CAD, devuelve el punte y después copia ese punterito ahí a CAD. O sea que hola, CAD sería un puntero a la string hola en el heap, ¿no es cierto? Después lo vamos a debayar, lo vamos a explicar un poquito acá primero. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ahora yo hago una variable char asterisco afuera del main que se llama CAD copy. Y ahí le digo cadena 1 leer. ¿No es cierto? Pero ahora leer lo hice, en vez de hacerlo como estaba antes, que era esta forma, ¿no? Que yo le pasaba un buffer y ahí me copiaba el valor de CAD y me devolvía el puntero de ese buffer. Ahora directamente devuelvo CAD, el puntero a CAD. Esto es un problema, porque yo estoy devolviendo un puntero. Entonces afuera, cuando devuelva, si yo trabajo sobre ese puntero, voy a poder modificar el valor de CAD que es privado, o sea, voy a romper esta privacidad y eso vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Si yo ahora veo que devuelvo ese puntero de CAD, lo devuelvo acá a este char copy, primero imprimo, antes de hacer macana, imprimo cuánto es el valor de leer, lee el valor de CAD, ¿no es cierto? Lo imprimo. Y después, el puntero ese que quedó en chat copy, ¿no es cierto? Le cambio un valor, al contenido de uno le pongo 2 y después hago de vuelta chat de cadena 1 leer para leer de vuelta valor de CAD. Y vamos a ver que modifique CAD, ¿no es cierto? Vamos a correrlo acá, vamos a correrlo, ahí está. Vemos que hola, hola, y acá le modifiqué CAD, o sea, esto está imprimiendo CAD y ahora es H2LA, o sea que esto, modificar el valor de CAD copy, me modificó hola, porque este CAD copy era un puntero y apuntaba a la misma dirección de CAD, porque acá me devolvió, o sea, cuando llamé a leer, me devolvió un puntero a CAD. Entonces, al devolverme un puntero a CAD y asignárselo a otra variable, después cuando trabaje sobre esa variable, voy a al modificar el contenido de la variable, apunta a la misma dirección que CAD, y entonces voy a modificar CAD y estoy rompiendo la privacidad, ¿no es cierto? Estoy trabajando mal, o sea, tendría que haber hecho, o como hice antes, devolver una copia, o sea, hacer string copy a un buffer separado en la memoria para que no afectara a CAD, como hice en el ejemplo anterior, acá que se veía esto. O sea, o hacer esto, ¿no es cierto? Devolver en una variable que es una copia y después devolver el puntero a este buffer que es una copia. O si no, podemos hacer también que el valor de retorno, este CAD, vemos que si yo le pongo acá const, lo que hago es decir, bueno, recordemos que antes habíamos puesto const acá, ¿no? En el ejemplo anterior para que digamos que los valores que él lee no puedan afectarse. Pero en este caso estoy poniendo const el valor de retorno, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo que este valor que devuelve va a ser constante. Y vemos que acá ya me está diciendo algo. Cuando lo quiero compilar, me dice no. Vemos que me dice, no puedo convertir de const char a char. Porque, ¿qué pasó? O sea que el valor ahora que devuelve es un const char asterisco, que es diferente a char asterisco. Recordemos que const ahora, eh, que son dos tipos diferentes, char asterisco y const char asterisco se consideran dos tipos diferentes. Entonces, este tipo o sea, está devolviendo un valor constante. O sea que esto no lo puedo asignar a este char cat copy, que es un char asterisco. Para poder asignarlo, debería asignarlo a un const char asterisco. Así, ¿no? Y ahí no habría error. Pero cuando quiero modificarlo, vemos que cuando quiero asignar al valor digamos, al contenido de chat copy, lo quiero modificar, me dice que no, porque me dice que tiene que ser modificable. Y al ser const, no puedo modificar su valor, el contenido de char asterisco. Por lo tanto, el hecho de haber puesto const acá protege lo que yo pueda hacer después con el valor de retorno. O sea, es una forma también de proteger, o sea, de proteger la privacidad de CAD, ¿no es cierto? No me permite modificar, a pesar de que lo asigne a otra variable, no me permite, me permite asignarlo, pero la variable que le asigno tiene que ser constante, también, por lo cual va a ser una variable que no me permita modificar el contenido. La variable constante no permite modificar el contenido, son solamente de lectura. Por lo tanto, cuando quiera modificar el contenido de una variable de lectura, me va a decir que no se puede. Entonces, esto no se puede. O sea, para que funcione, funcionaría así, pero ahora lo vamos a ver a bajo nivel cómo esto
el problema que tiene acá, volví a sacarle el const y volví a modificar esto y para que veamos a bajo nivel cómo estamos haciendo algo que rompe la privacidad de CAD, ¿no es cierto? Vamos a verlo a bajo nivel, vamos a cargarlo, un minutito lo cargo todo y vengo. Bueno, acá vemos el ejemplo a bajo nivel. Bueno, vemos que le colocó como uno de los campos de cadena era CAD, que es un puntero, y le agregó el autoclass init para poner el contenido del puntero a cero, que apunte a cero, digamos el puntero a cero, perdón, no el contenido. Ahora lo vamos a ver. Vamos a poner un breakpoint acá, lo vamos a mirar rápido. Vamos a ver ahí. Oh, perdón, esto tiene que ser local. Ahí está. Ahí va. Bueno, vamos a debaguear un poquito esto. Saquémosle el breakpoint para que no tape. Bueno, entonces vemos que levanta el puntero de RCX, es el puntero del objeto cadena, ¿no es cierto? RCX es cadena, ¿no es cierto? Ahí está. Y ahora entro acá y EDX es 8, entonces ahora vemos que lo que hace es agarrar el puntero al dis y el tamaño 8, o sea, porque la variable es 8, y ponerlo a cero, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ahora vamos a ver que RCX tiene 0, el contrapunto a 0, porque puso todo a 0. Bueno, eso ya lo sabemos que automáticamente lo pone el, digamos, el compilador. Esto lo agrega el compilador. Bueno, después volvemos al constructor. El constructor tiene un char, se le pasa una string constante, o sea, las strings así, hola, cuando vos las pones entre comillas, es un char consta asterisco, o sea, porque son constantes, o sea, no se podría modificar esta ola porque es de tipo char consta asterisco, o sea que es una string de lectura. Bueno, entonces ese string pasa por RDX y RCX es el dis del tipo cadena, o sea, pues cadena 1 es el tipo cadena, y ahora vamos al constructor, ¿no es cierto? Cadena, doble dos puntos cadena con el argumento. El primero es el dis, RCX, y el segundo, que acá no figura el dis, y el segundo es RDX, que es la string char consta asterisco. Entramos acá, y entonces tenemos el dis, es RCX, y RDX es el puntero a hola, ¿no es cierto? Ahí está, hola. Entonces estamos ahí, levantamos la string a RCX, el puntero a la string a RCX, ahí está, y hacemos string length para sacar el largo, y me devuelve 4, ¿no es cierto? Lo incrementamos para incluir el cero final, y pasamos ese valor como a RCX para hacer el tamaño, ¿no? El size y hacer new, y entonces vamos a hacer un new de 5. Entonces este valor de RAX lo vamos a apuntar acá, sincronice with RAX. Entonces acá vemos, vamos a ver, ahora lo desincronizamos para que quede fijo ahí. Entonces ahora, cuando vemos que va a guardar el valor, el puntero S, lo va a guardar en esta variable 18, que va a ser el puntero a la locación, o puntero, vamos a poner CAD, directamente CAD. Ese es un puntero a CAD, o CAD, sería CAD, ¿no es cierto? El valor que se va a asignar a CAD. Lo que pasa es que ya CAD está acá, ¿no es cierto? Pero bueno. Eh, bueno, entonces, bueno, es lo que alocó. Pongámosle alocado. Alocado, para no hacer lío. Entonces ese valor alocado, que es la dirección que alocó, levanta el dis, ¿no es cierto? SRAX, y alocado lo copia, la dirección la copia en RCX, ese puntero, y el contenido de RAX, recordemos que era CAD, ¿no? El tipo cadena, el hijo, la estructura, cadena, y vemos que es CAD. O sea que en CAD, en el campo CAD, guarda la dirección alocado, ¿no es cierto? La dirección que alocó, es el punterito que acaba de alocar de 5 en la memoria. Esta dirección RCX es esta, ¿no? 220 es esta 220. Entonces lo guarda en CAD. La dirección en una variable puntero. Recordemos que la CAD era una variable puntero, un string. Y después agarra source, el puntero a hola,
y el destination es CAD, o sea, el contenido de RX es CAD, lo mueve a RCX y entonces va a ser string copy de RDX a RAX, ¿no es cierto? RDX es el source, RCX es el destination, acá lo dice, y va a copiar el destination es CAD, ¿no es cierto? O sea que ahí va a copiar hola, ¿no es cierto? Recordemos que el new lo que hace es buscar devolver una alocación de 5 bytes y esa dirección se la asigné a CAD. Entonces, cuando copio al contenido de CAD, copio ahí en donde aloqué, ¿no es cierto? Hola. Entonces, CAD apunta ahí, a esta dirección. Tiene esta dirección que apunta a la string. Y después devuelvo esa misma dirección, ¿no es cierto? No, perdón, devuelvo la dirección del dis. En este caso sería la dirección del dis, ¿no es cierto? Que es la dirección de cadena. O sea, la dirección de cadena a cadena del dis, que estaba acá en el dis, entonces la devuelvo ahora acá, a RX. El contenido del dis, esto sí, este es el dis, el contenido del dis el puntero a hola, cadena. Bueno, entonces volvemos acá y ahora tenemos el dis de vuelta, que es en RCX, este valor, y ahora va a leer, ¿no? Sin argumento, es un método sin argumento leer, y el sin argumento, bueno, siempre RCX, recordemos, es el dis, ¿no es cierto? Entonces va a leer, y entonces guarda el dis, levanta el dis, y acá el contenido del dis es CAD, ¿no es cierto? Entonces devuelve el puntero a CAD. O sea, queremos que RX tiene el puntero a CAD. Estaba esta dirección, que era el puntero a CAD, que apunta a hola, por supuesto. Entonces, este es el error. Estamos devolviendo el puntero de una variable privada. Si devolvemos el puntero de una variable privada, después eso afuera puede ser utilizado y estamos rompiendo la privacidad de cadena. Entonces, eso lo guarda en cadcopy, en esa otra variable cadcopy, que también es una variable puntero a char asterisco. Y después, bueno, acá llama a cadena 1 para leer, vuelve a llamar a cada uno para leer y vuelve a devolver el puntero a hola, en este caso para imprimir, imprime con el count, y acá imprime cal copy, y ahora vuelve a llamar vuelve a agarrar cal copy, el puntero a hola, y ahora va a escribir en el contenido de cal copy más RAX, que es 1, o sea, sería RCX más 1, guarda el valor 32, o sea, acá, ¿no? Está pivoteando sobre RCX, que es el copy, más 1. O sea que sería 1 más adelante, copia el 2, ¿no es cierto? O sea que vemos que ahí copió el 2, porque la primera posición es el 0 y la segunda es el 1, ¿no es cierto? Entonces, el 1 que copió está apuntando a la misma. Este cal copy tiene la misma dirección de CAD, porque recordamos que devolvió el puntero y lo copiamos ahí. Entonces, de esta forma estamos rompiendo la privacidad, estamos pudiendo modificar una variable privada a través del puntero que se devolvió. Y bueno, y después lee el valor y ahora ya está modificado, ¿no? Bueno, ya se modificó, ¿no? H2LA. Bueno, vimos que la solución de eso era una de dos, o hacerlo como estaba antes, con una variable en la cual se copiaba el contenido, pero no se devolvía el puntero, pero no de CAD, sino el puntero de la variable esta, que es la que yo le paso. O sea, le estoy pasando un buffer, una variable, para que me devuelva, me copie el contenido de CAD, pero no estoy devolviendo el puntero a CAD, estoy devolviendo el contenido. Con lo cual, si modifico a través de este puntero que devuelvo a C, modifico el contenido de C, se modifica el contenido de C, pero no el de CAD, porque apuntan a espacios de memoria distintos, a distintas direcciones. Y si no, la otra, como dijimos, es poner como const, el, digamos, poner constante, esto, la función leer, ponerle constante el valor de retorno, con lo cual va a ser un constant char asterisco, y entonces ya el valor de retorno va a ser constante y no se lo puede modificar. O sea, siempre va a ser un valor de lectura. O sea, se va a asignar, si se asigna, se va a asignar a otra variable constant char asterisco, y esa variable constant char asterisco no te permite modificar el contenido, solamente leer. Bueno, bueno, vamos a ver este ejemplo del tag static, el modificador este static, que recordemos que era similar a utilizar variables globales. Ahora vamos a ver por qué.
tenemos una clase número. Esta clase número tiene un constructor y un destructor. El constructor, este número, lo que hace es asignar a la variable valor, asignarle el valor que le pasamos. Si por default no le pasamos nada, le pone 0, y si no, va a asignar a valor, que es una variable privada. Acá le asignamos el valor que le pasamos. Y después tiene tres elementos estáticos, tres enteros, uno cuenta, uno suma y uno media, y una función calcula media que también es privada, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos otras funciones: modifica, lee valor, lee cuenta, lee media. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que creamos un montón de objetos del tipo número: A de 6, B de 3, C de 9, D de 18, D de 3. Cuando creamos cualquiera de estas, se llama el constructor. El constructor es este, número, número. Recordemos que no tiene valor de retorno y tiene los dobles dos puntitos y el mismo nombre que la clase. Esa. La clase es número, ¿no es cierto? Entonces tiene el mismo número el mismo nombre de la clase. Y entonces, eh, el número que le pasamos, en ese caso primero, por ejemplo, es 6, o sea, es un objetito que se va a llamar A, del tipo número, y le pasamos el valor 6 al constructor. Y ese valor, que se lo pasamos acá al constructor, vemos que se lo asigna valor y incrementa más en cuenta, que cuenta originalmente estaba a 0. Vemos que son valores que están acá inicializados: cuenta 0, suma 0 y media 0. Vemos que están inicializados externamente a la clase porque son variables globales. O sea, como son estáticas, realmente no pertenecen a ninguno de los objetos que estamos creando. Todos lo pueden usar porque son variables globales, pero no depende su creación de que existan o no objetos. Entonces, este valor, que es 0, entonces lo va a incrementar porque cada vez que se crea un objeto se incrementa, y después va sumando todos los valores. Este suma va haciendo la sumatoria de los valores, y después calcula media, va a calcular la media de si cuenta mayor a 0, media es igual a suma dividido cuenta, y si no, media es igual a 0. Bueno, esta es calcula la media, eso no importa. O sea, toda la suma dividido la cantidad. Si sumé 5, son toda la suma de los 5 valores dividido 5. Y eso es el promedio, ¿no es cierto? La suma de todos los valores que tiene divide la cantidad. Eso es la media. Si cuenta es menor que 0, si cuenta es mayor que 0, si no, media es 0. Bueno, en ese caso, vemos que que se va, cada objeto número que se va creando. Ahora después crea un 3, un 9, un 18, otro 3, este objeto B, este objeto C, D, E, va a sumar uno más en cada uno de los constructores, va a sumar uno más a cuenta. El segundo va a venir el 2, le va a sumar el valor nuevo al anterior que tenía, que ya estaba guardado ahí, y después va a calcular la media de vuelta, y la media va a ser de nuevo, va a agarrar la suma de los valores que hay hasta ahora, dividido la cantidad de valores, y está la nueva media que lo va a ir ajustando. Bueno, eso va a ser con todos los valores, ¿no es cierto? Con 6, con 3, con 9, con 18, con 3. Y después hay un número X, que es digamos, una variable de un puntero del tipo número, pero es solamente un puntero del tipo número. Bueno, entonces lo primero que hace es llamar a A, lee cuenta, después de que asignó los, eh, todos los objetitos estos. Existen a todos ya. Vemos que hace A, lee cuenta, y lee cuenta, viene acá, lee cuenta, vemos que devuelve cuenta. O sea que esta cuenta, recordemos que es la cantidad de elementos que hay hasta ahora. O sea que lo que hago con leer cuenta es leer la cantidad de objetos que hasta ahora hay, ¿no es cierto? Y después lee media también. Va a ir a lee media, y eso lo que hace es leer la media hasta ahora. O sea, de los objetos que hasta ahora que se crearon. O sea, eso es independiente. O sea, si hay 10 objetos, el valor media no es un valor perteneciente exactamente a pesar de que puedo acceder a través de lee media, estoy asignando una variable global. Estas son statics, son como variables globales. Y después modificamos B, vemos que B modifica 11, también está el método modificar. Lo que hace es
a la suma le resta el valor que le pusimos, porque tenía el valor de B anterior, o sea que le resta el valor anterior. Claro, porque valor es el valor propio que tenía B antes, ¿no es cierto? Que estaba guardado en la variable valor, no es una variable estática, es un entero que guardó ahí el valor que tenía. O sea que si antes tenía 3, lo que hace es restarle el 3 que tenía antes a la suma y ahora le suma el nuevo, que es 11, ¿no? Y asigna el valor nuevo a valor. O sea que le resta el valor anterior, el 3 a suma, le asigna el 11 a valor y después le suma el 11. Y ahora calcula la media de vuelta, ese es modifica. Bueno, y bueno, va modificando, va leyendo y borra uno, después crea un objeto dinámico, vemos que había un puntero a número, pero no tenía ningún objeto, era solamente un puntero, crea un objeto número 548, o sea que crea uno nuevo, y este es un objetito más que tiene el valor 548, y después al crearlo, por supuesto, se va a sumar el 548 y va a cambiar el promedio de la media y todo, ¿no? Y ahí lee cuenta, lee media y después borramos el objeto dinámico, hacemos delete y cuando llamamos al destructor, hacemos acá, llamamos al destructor, que es este, vemos que al llamar al destructor lo también hace cuenta menos menos, o sea que le quita un 1 al objeto cuenta y le resta el valor que tenía y calcula la media de vuelta. O sea que al crear un objeto y destruir el objeto, nosotros estamos alterando los valores globales. Vamos a compilarlo y vamos a ver. Vemos que ahí cómo se va creando, cuenta media, modificamos, cuenta media, o sea, cómo van variando, ¿no? Nuevo elemento dinámico de valor, cuenta 6, media 99, porque metimos un valor grande, 548, y la media entre 6 más los valores anteriores, suma todo, dividido 6 da 99. Borramos elemento dinámico, quita el 548 y vuelve a ser igual que antes, 59, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a ver a bajo nivel, un minutito. Bueno, acá tenemos el a bajo nivel, vamos a debuguear fácilmente, vamos a ver que, bueno, llama a los constructores para crear los objetos A, B, C, D, F, todos son los objetitos y los valores que le va pasando. Este es el dis, el espacio de memoria, digamos, del objeto, este A, y este es el valor que el constructor necesita un entero, aparte del dis, que acá no se ve, y es el 6, ¿no es cierto? Que le va acá 6, 3, 9, 12 son los valores que íbamos, estos, ¿no? 6, 3, 9, 12 que le íbamos a asignar al valor interno que tenía. Bueno, vamos a poner un breakpoint acá para debuguearle, vamos viendo. Vamos a poner un breakpoint acá. Vamos a ponerlo en local. Ahí está. Bueno, entonces vamos a sacar el breakpoint para que sea mejor. Ahí está. Bueno, entonces tenemos vamos a entrar al constructor de número y el objetito es A y el valor es 6, RCX es A y RDX es 6. Entramos acá. Entonces, EDX acá es B, es el valor, es 6. Ahí vemos que lo guardó, 6. Y este dis es la dirección del objeto, ¿no es cierto? Del objeto A. Ahora levanta el dis, levanta B, que es 6, y va a guardar el 6 en el contenido de dis. Y el contenido de dis, recordemos que era la variable, esto era la clase número, por lo tanto es valor, ¿no es cierto? El campito dentro de dis es valor. La variable número local esta, si vamos a ver acá, no se asusten porque es un poco diferente el 8.4 al 8.3 del IDA. Acá la variable local type que es true, que es diferente y se juntó junto con la de local types en el mismo tag, está todo junto. Pero bueno, igual es lo mismo. El otro está separado, el local type de true y acá está todo junto. Bueno, vemos que los objetos del tipo número son de tamaño 4 porque tienen un montón de funciones, pero eso no ocupa lugar en la memoria. Lo único que ocupa lugar en la memoria es lo que guarda y es el entero valor, ¿no es cierto? Que es el único
que está guardando ahora. El contenido de this es valor. Acá. Cuando hace acá, mueve el dis y aprieto T para ver qué campo es, tiene un solo campo que es valor. Y ahí guarda el 6, ¿no es cierto? Ahora vuelve a levantar esta variable, el número cuenta, es la variable static. Vemos que si voy a ver dónde está guardada, vemos que está guardada en la sección data, o sea que es global. Bueno, entonces levanta la cuenta, que es 0, y la incrementa, y ahora es 1, y lo vuelve a guardar en cuenta, ¿no? Ahí, ahora es 1. Estaba 0, ahora es 1. Ahora levanta el dis, levanta el valor, vemos que es valor, y agarra la variable suma, y le suma, le guarda en el CX y le suma el valor, y ahora la guarda de vuelta en suma, o sea que ahora suma tiene 6, o sea que va sumando, es el sumatorio de todos los objetos de los valores de los objetos que se van creando. Y después calcula media, vemos que le pasa el dis, calcula media, o sea que RCX es el dis, vemos que compara que si el número de cuenta es 0, en este caso es 1, y entonces toma el valor 6. Bueno, a CDQ ya sabemos que es RAX, lo pasa a RDX, RAX, o sea, esto sería para poner RDX y RX por si fuera negativo, para considerar el signo, y hace div dividido la cantidad de cuentas, la cantidad de objetos que se crearon, 1, o sea que divide 6 dividido 1, y el resultado, por supuesto, es 6, ¿no es cierto? En EAX es 6. Y entonces el número de media es 6, porque 6 dividido 1. Y eso lo va a hacer para todos los objetos. No lo vamos a repetir. Para todos los objetos que crea, vamos a hacer lo mismo. O sea, aparte de guardar en el dis el valor, que ahí lo vemos el 6, en cada uno, vemos acá el 3, el contenido de dis es uno solo, es 3. Si quisiéramos, podríamos poner acá struct var, porque esta es la memoria y acá está el objeto, ¿no? En la memoria podríamos elegir número y vemos que sería eso, ¿no? 3. Este sería el objeto en la memoria, ¿no es cierto? El objeto B en la memoria. O sea, es del tipo número y el contenido 3. Bueno, hace lo mismo con el 9. Ahí está el contenido que es 9. Después hace lo mismo con el D, que el contenido es 12. Ahí está. Después hace lo mismo con el E, que el contenido es 3. De vuelta. Y cada uno que fue creando fue sumando, recordemos, fue haciendo la suma, o sea, sumando todo, sacando la media y incrementando el valor de valor. Si vamos a ver los valores de valor y todo eso, vamos a ver acá, valor ya tiene, eh, bueno, perdón, valor no, número cuenta es la cantidad de objetos que se crearon, son 5, vemos que se crearon 5. Después tenemos número suma, que es la suma de todo, que vemos que es 27 hasta ahora. Y tenemos calcula media, vemos que la media es 7 hasta ahora. O sea que hasta ahora vamos así. Volvamos por atrás. Vamos, esto no me gusta así. Vamos a ponerle que se vea el nombre en vez del offset. Ahí está. Bueno, entonces ya creamos todos los objetos, que es esta parte. Creamos todo esto. O sea, todos estos objetitos los inicializamos, los creamos con su constructor y ahora esto no es código, esto simplemente es una definición, esto no ejecuta nada, simplemente cuando se cree el código, o sea, cuando se cree el espacio de memoria en el heap, ahí sí se va a inicializar ese objeto. Por ahora es solamente un valor, no tiene valor. Bueno, entonces imprimimos estado inicial, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer es imprime inicial, le cuenta, vemos que imprimió inicial, y ahora va el valor de la cuenta, que es 5, la cantidad, este sería leyó cuenta SAX, y eso ahora imprime la palabra cuenta, y ahora leyó cuenta, imprime, o sea que imprimió cuenta y 5, que es el valor que acaba de leer. Después lee media,
Entonces este leyó media, leyó media, que vemos que es 7, y ahora ya imprime la palabra media, y ahora imprime el 7, ¿no? Media, dos puntos, y el 7. Ahí está, el 7, media y el 7. Ahora vemos que modifica, va a modificar el B con el objeto B con el 11 este, recordamos que era 11 decimal. Entonces al modificar, modificamos B igual a 11. Vemos que B ahora, si vamos acá, vemos que es 11, ¿no? Este es el B, el 0B es 11, el contenido. Y entonces ahora va a imprimir de vuelta, cuenta, lee cuenta, imprime cuenta. Este es var 80, es el resultado también de la cuenta. Otra vez, leyó cuenta 2, ponemos, lo vuelve a imprimir, lee media, ponemos acá lee media 2, que es la segunda, lee media en otra variable, una segunda vez, imprime media y media. Ahí está. Vemos inicial, cuenta y media. Modificamos B11, nuevo cuenta y nuevo media, ¿no es cierto? Porque B es más grande. Entonces, obviamente, la sumatoria es distinta y la cantidad es la misma, cuenta 5, porque modificamos solamente, es la misma cantidad de objetos, pero la sumatoria es más, ¿no es cierto? El media es más porque metimos un valor más grande. O sea que hicimos esto, esta parte. Ahora va a crear el objeto en el heap, ¿no es cierto? Para asignarle el puntero, la dirección al puntero X. Entonces vemos que va a ser un new, acá, de tamaño 4, porque recordemos que el, el objeto que va a crear es del tamaño 4. El 548 es simplemente el valor que va a asignar en el constructor, ¿no es cierto? Entonces crea el valor, crea el objeto, todos estos objetitos del tipo número son de tamaño 4, ¿no? Entonces crea ahí, lo vamos a apuntar acá para que se vea. Entonces, esto no está sincronizado, no. Entonces queda ahí el new que se creó. Y acá vamos a poner local, que sería el objeto, la dirección del objeto nuevo, ¿no es cierto? Que ahora lo vamos a ver. Por ahora es un objeto, acá bajo nivel, es un objeto de 4 bytes que creó. Puse mal esto, un minuto. Alocado. Perfecto. Ahí está. Bueno, entonces ahora veo que sí, que va a llamar al constructor con el dis usando el puntero lo que se creó en el heap. Y el valor de dx va a ser 224 decimal 548. Entonces va a ser lo mismo, pero lo único que va a hacer que va a copiar el valor de b acá en el contenido de alocado. O sea, ahí, ¿cierto? Vemos que ahí copió el 0224, que es este 548. O sea que lo único que en vez de hacerlo en el stack, lo hizo en el heap, acá en la dirección que creó con el new. Y lo mismo, cambió todos los media y todo eso, de la misma forma que lo hicimos con los otros, exactamente igual. Lo único que la dirección, en vez de estar en el stack, está en el heap. Bueno, y ahora hicimos esto, o sea, creamos el objeto nuevo este, y ahora va a imprimir nuevo elemento dinámico de valor 548 y cuánto es la cuenta y la media hora. Nuevo elemento dinámico. Bueno, acá tiene un acento, por eso se corta esto. Bueno, otra vez le cuenta. Acá le cuenta 3. Vamos a poner. No, le cuenta 3. Acá. Ahí está. Otra vez cuenta. Le cuenta 3. Y después acá el objeto X, este que es el nuevo. Esa es la dirección, RCX. Vemos que la dirección coincide con la dirección que tenemos acá. Por supuesto, el dis. Y ahora lee media. Entonces ahora de vuelta. Leyó media 3. Y ahora vuelve a imprimir media.
vamos viendo lo que imprimió, vemos que cuenta y ahora el nuevo media, ¿no? Perfecto. Y ahora va a llamar al delete, ¿no? Va a hacer el delete del objeto X, con lo cual desaparece es lo mismo que quitar uno de estos, ¿no es cierto? O sea, eliminamos uno de los objetos y tenemos que alterar. Al borrar el elemento dinámico, es como que quitamos uno y al hacer el destructor, recordamos que el destructor lo que hace es decrementar la cuenta en uno y restarle el valor que tenía y volver a calcular la media, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace, ¿no? Entonces vamos acá, este es el dis, es la dirección esa misma, este es valor de 48, recordamos que acá es una copia de X, este es una copia de X, o sea, sería guión X, es lo mismo, o sea, es este, lo lee de acá, lo compara con cero y después lo toma para hacer el borrado, ¿no es cierto? Esta dirección, que es la misma esta, se la pasa a RCX, es la dirección que va a ser delete, el dis. Y este uno que está acá, el destructor, en realidad siempre el destructor le pone un marco, este deleting destructor, lo que lo crea el compilador y después termina llamando al destructor nuestro. Entonces él lo que hace es agarrar este uno, este de x que es 1, es una variable de él porque yo no la agregué, ponemos constante 1. Esta función la creó el constructor, encapsula a este destructor, es el destructor mío y esto lo creó el compilador para encapsular mi constructor. Bueno, entonces vemos que con la constante 1 no hace nada por ahora y llama al el destructor mío con el dis, otra vez que es RCX, que es esta dirección, llama al destructor mío. Y el destructor mío, ese dis, agarra la cuenta que había, que eran 6, porque habíamos creado 5 y después le agregamos el objeto dinámico, lo decrementamos a 5 y ahora lo guardamos en cuenta. Otra vez agarramos dis, el dis del objeto dinámico, vemos que el valor era 224, ese 224 este. Ahí está, este 224. Entonces lo leemos y eso vemos que se lo resta a suma, porque al destruirse el valor, tenemos que quitarlo de la sumatoria de todos. Entonces la suma que era 253, le restamos 224. Y ahora queda la suma en 2F. Y ahora se guarda en suma. Es la sumatoria eliminando el valor S. Y ahora va a calcular de vuelta la nueva media. Bueno, vuelve a hacer el mismo cálculo de la media como era antes, vuelve a dividir la sumatoria sobre la cuenta total, ¿no? La sumatoria 2F dividido 5, y eso lo guarda en media. Y ahora ya está todo hecho, ¿no? Y después de eso, de que nuestro destructor hizo todas las operaciones, lo que hace es agarrar el dis y llamar a delete para hacer la operación opuesta a new. El espacio que estaba reservado lo, digamos, lo limpia, digamos, lo vacía, lo pone libre. Y entonces, este que estaba acá, este espacio, pasa a ser libre como antes se quedaba, absolutamente libre. Y ahora termina, ¿no es cierto? Borramos elemento dinámico y quedan los valores que vuelve a hacer. Lee cuenta, bueno, ese es lee cuenta, leyó cuenta 4, ya leyó cuenta por un montón de veces. Vemos que acá, una vez que borró el elemento dinámico con delete, utiliza el objeto D para leer cuenta. O sea, cualquiera puede leer cuenta porque la cuenta es la misma. O sea, todos leen el mismo valor. O sea, D, A, lee cuenta, siempre leen el valor global, que es un valor estático, que es global. Así que podemos llamar a cualquiera para leer la cuenta porque todos leen lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lee cuenta, leyó cuenta, lo vuelve a imprimir. Después lee media, acá leyó media, leyó media 4, lee media 4 y lo imprime y ya termina, ¿no es cierto? Y ahora, acá, cuando va a terminar, vemos que llama al destructor de E. Ya llama a todos los destructores, o sea,
porque son variables del stack, todas estas. Entonces, los destructores se llaman antes de terminar la función. Entonces, cada uno va a ir, cada vez que vaya pasando por el destructor, va a ir decrementando el valor de suma. Vamos a ver, tenemos acá. eh, Antes de entrar, no estoy ejecutando, estoy entrando. Perdón. Vamos a entrar. Vemos acá, suma, acá es 2F, ¿no es cierto? Y valor es, perdón, suma y el otro era cuenta. Cuenta es 5. Ahora vamos a ver que después de que lo elimine, va a haber cuenta, la próxima vez va a ser, vemos, al decrementarse acá, este era 5, ahora va a ser 4. O sea, está eliminando un valor y bueno, hace lo mismo, ¿no? Y calcula la media nueva. O sea que cada uno de estos lo que hace es eliminar los valores, decrementar uno de suma y hacer de vuelta la media. Entonces lo va a hacer para todos acá. Cuando termina, bueno, después de terminar vemos que al final el valor queda cero y la suma que vuelven todos a cero, ¿no? Esto, la variable global es cuenta quedó en cero, suma quedó en cero y media quedó en cero porque todos los elementos se borraron, ¿no? Se fueron haciendo el destructor de cada uno y cada uno fue decrementando suma y quitándole a la sumatoria el valor propio de valor y entonces al final de todo queda todo a cero como estaba antes. Bueno, vemos acá la diferencia, la única diferencia de hacerlo global, absolutamente global, como lo habíamos hecho con respecto a las variables static, es que estas variables static son privadas. O sea, que a pesar de que cualquier objeto pueda acceder a ellas, no puede acceder a algo, o sea, no podemos acceder directamente a ellas si no somos uno de los objetos de alguna de las clases. O sea que, por ejemplo, yo para leer la variable de cuenta necesito utilizar la función lee cuenta, que es la que lee y me devuelve la cuenta o la media. Pero si quiero acceder a la variable número cuenta, a pesar de que es global, vemos que acá me dice que no puedo porque es inaccesible. O sea que son variables privadas. O sea que sería es una variable global, pero restringida a la clase. O sea, cualquier elemento de la clase puede acceder, son globales de la clase, ¿no es cierto? No globales de todo el programa. O sea que cualquier elemento accede y están inicializadas afuera, pero no podemos, digamos, desde cualquier punto del programa acceder a ellas porque son privadas, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia con hacer esto, ¿no es cierto? Que, bueno, esto sería que cualquiera pueda acceder a la cuenta, a la suma y media desde afuera. Yo podría poner directamente acá, imprimir count cuenta y imprimiría la cuenta de todo. Pero eso, por supuesto, tiene su riesgo, ¿no es cierto? En cambio, de esta forma, utilizando static, lo que hago es evitar de que se pueda acceder de cualquier lado a las variables sin utilizar las funciones, ¿no es cierto? Bueno, espero que se haya entendido. O sea, tiene su pequeña utilidad, ¿no es cierto? O sea, esperemos que se haya entendido y cualquier cosa nos vemos en el video siguiente. Chao.